Sí, saludo a todos y pues quiero compartir, como ha mencionado el director del instituto, ¿verdad? Es una situación diferente de la obra en este lugar. Aquí tenemos la fortuna, ¿verdad?, de que pues estamos en provincia y pues tanto en la ciudad como en provincia, pues la iglesia tiene que seguir funcionando, ¿verdad? Y nosotros tenemos la oportunidad de ser usados por Dios, ¿verdad? Para la obra que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y pues bueno, quisiera aprovechar, ¿verdad?, este tiempo para platicar lo más que se pueda para aportar mi experiencia en, en este lugar, ¿verdad? De manera personal. Entonces, voy a presentarles de alguna forma algunos puntos importantes de cómo yo puedo compartir mi experiencia como, como, como pastor y a cargo de una iglesia, ¿verdad? Así que como a manera de introducción, ¿verdad? Plantar una iglesia es una experiencia muy hermosa. Es un grande privilegio, algo muy grande que Dios puede dar a un creyente en Jesucristo. Por esto yo tengo la oportunidad de compartir esta experiencia y animar a los hermanos, aquellos quienes han tenido eh, o tendrán el llamado de Dios para plantar alguna iglesia en algún lugar donde viven o tal vez en donde haya la necesidad eh, de establecer esta iglesia y así lograr cumplir el mandamiento del Señor, como nos los enseña en Mateo 28, capítulo 18 al 20. ¿Sí? Y pues quiero presentarles estos puntos en mi experiencia personal de cómo plantar una iglesia, ¿verdad? Y quiero utilizar mostrarles algo acerca de esto. Existen varios tipos de plantación de iglesia y solo quiero mencionar algunas de ellas. En la historia de la iglesia, ¿verdad? Han habido creaciones de iglesias que se han formado accidentalmente, ¿sí? Algunas otras son circunstanciales, ¿verdad? Y hay también iglesias que se han formado en casa, ¿verdad? Entonces, ahora yo les pongo en mi experiencia en la iglesia, ¿verdad? Como lo dice, aquí tengo les muestro los tipos de plantación de iglesia. Como dije, hay iglesias accidentales, las cuales surgen o provienen de una división de otra iglesia. Eh, Hay otro tipo, las circunstanciales son las que surgen por necesidades sea porque el lugar donde se reúnen es insuficiente o tal vez el horario lo requiere, o porque en aquella ciudad, provincia, no lo hay. Las iglesias funcionales son aquellas que se expanden de manera natural o que entienden el llamado en la gran comisión, como lo hice mención. Y iglesia en casa. Y este punto es muy importante para mí, ¿verdad? Lo que marca la diferencia, como decía hace un momento. La iglesia en casa, desde el día de Pentecostés, allá cuando los discípulos recibieron el día de Pentecostés al Espíritu Santo, y hasta el día de hoy esta forma de plantar iglesia funciona muy bien y es muy recomendable. Así lo dice en la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 y verso 2, también en Hechos 2:46, y ahí tenemos estas citas, ¿verdad? Ahora, quiero compartirles en mi experiencia en cuanto al llamado. He conocido y de manera personal yo viví esta parte. Hay dos tipos de llamado. Podemos pensar tal vez que hay quienes quieren ser pastores, quieren tener una iglesia, ¿verdad? Pero pues muchas veces no tienen el llamado. Hay otros que tal vez no quieren ser pastores y tampoco quieren tener una responsabilidad de tener una iglesia. Así que ese tipo de llamado, yo no sé cuál de estos ejemplos pues puedan ser algunos de los que en esta mañana me escuchan, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntar, ¿verdad?
¿Cómo puedes comprobar si tienes éxito como pastor y como plantador de iglesias? Y la respuesta es sencilla, aunque a veces complicada cuando la vivimos. Es como aquel joven basquetbolista que quiere triunfar como el mejor de su país, pero en la práctica no se decide a tirar a la canasta. Juega muy bien, pero no anota. Es simple. Si no tiras, no anotas. Y pues viene a que no tiene éxito. Así es en la obra de Dios. Si tú no te decides a plantar una iglesia, nunca sabrás si eres bueno en plantar iglesias. Sí, entonces aquí el objetivo es, uno de los consejos es poder arriesgarnos, ¿verdad? Como segundo punto, ¿verdad? El perfil. Yo creo que el perfil es muy importante, ¿verdad? Porque podemos pensar, ¿tendré o no tendré las cualidades, ¿verdad? Y yo quiero mencionar algunos puntos interesantes en cuanto al perfil. Eh, Como primer punto, que el creyente o el pastor haya nacido de nuevo. Hoy día hay pastores que son pastores, ¿verdad? Pero lamentablemente tal vez no hayan nacido, que tienen también la visión del reino, ¿verdad? Que saben qué trabajo se involucra, que conoce y maneja bien la palabra, que la aplica a su vida y pues que también tiene pasión por las almas. Un pastor que espera que las almas lleguen solas a la iglesia o que no evangeliza, es un pastor que no tiene pasión. También que se adapta a las condiciones de vida, a la escasez de dinero, a las presiones, tanto de la familia como de la iglesia, que es flexible, que se dobla, pero no se parte, no se quiebra. Que también el pastor tenga experiencia misionera. Antes de todo, el pastor será ejemplo como misionero, como evangelizador y formador de líderes. También que tenga buenas relaciones, tanto con su familia, con su esposa, sus hijos en fin, con toda la sociedad. También que sabe trabajar en equipo y que sabe mover a la iglesia, pero que también se incluye al trabajo, que pone el ejemplo que va por delante. También que es enseñable. Es algo que yo también he aprendido, ¿verdad? En la palabra, que tenga eh, manera de enseñar, pero también de aprender en la palabra, que sea hombre de oración, que sea algo talentoso en la música, perseverante y comprometido. Como siguiente punto, ¿verdad? En mi experiencia, podría preguntarme, ¿quién me ayuda a plantar una iglesia? Es pues, lo más importante, ¿verdad? Porque requiere mucho. En la experiencia del Señor Jesús, nos dice en la palabra de Dios cuando le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y podemos ver que en el día de Pentecostés fue confirmado este llamado, ¿verdad? Y dice algo interesante, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que tenemos el respaldo, podemos contar con el respaldo y la promesa de que Jesús nos apoyará en la plantación de iglesias. También sabemos que el Espíritu Santo es el que crea nuevas congregaciones. Tal vez nosotros somos los que nos movemos y lo hacemos, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo quien lo hace. No nos olvidamos del papel del Espíritu Santo de diferente forma, en diferente lugar. Al Espíritu Santo le encanta usar instrumentos humanos. Le gusta obrar por medio de los discípulos de Jesús para lograr la creación de nuevas iglesias. Y ahí el trabajo del pastor en conjunto con el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo sabemos que Él es el que nos da los dones, ¿sí? La capacidad, y envía a la iglesia para sembrar nuevas congregaciones, y los dones son activados de diferente ministerio y se ejercen tanto dentro como también fuera de la iglesia en todo el mundo. Entonces,
para establecer una iglesia, en realidad cuesta mucho y es una realidad. No es sencillo. Si pensamos en un edificio, las bancas, las sillas, tal vez instrumentos de música, equipo de sonido, y pensamos en un presupuesto financiero, nos venimos tal vez para atrás, sí, decir, no puedo. Pero podemos pensar en la iglesia primitiva, y esto es interesante cuando yo veía este tema. Ellos no contaban con nada de esto, de todo lo que pensábamos hoy para poner o establecer una iglesia. Solamente ellos predicaban el evangelio y se reunían donde ellos encontraban un espacio y gente para predicar, aunque pues eran perseguidos y tenían algo en contra, algo que nosotros no tenemos hoy. Algunos años atrás, quiero compartir esta experiencia. Algunos años atrás, eh, yo me, en los compañeros en el instituto, nosotros fuimos la segunda generación de este instituto y compartimos con la primera y segunda y terceras generaciones estar comentando algo acerca de establecer iglesia. Y hay quienes soñaban con tener una iglesia de más de 1000 miembros, congregantes. Pensaban en grande y pues está bien, ¿verdad? En la ciudad tal vez es un poco más práctico esto. En el caso mío es diferente. Y bueno, y si Dios lo quiere así, ¿verdad? Que algún día alguno de ustedes pueda ministrar o trabajar en una iglesia grande, pues si Dios se lo concede, será algo maravilloso, ¿verdad? Pero quiero compartir algo en mi experiencia personal, que un día yo decidí establecer una iglesia en casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, así como dice la Biblia en los versos que hacía mención allá atrás en el principio, de Hechos 2:2 y Hechos 2:46. Y dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y en estos años de experiencia estamos alcanzando grandes cosas. Estamos alcanzando a familiares, amigos, vecinos, compartiendo el Evangelio. Hoy día hay 3 puntos interesantes en el trabajo que se hace. Hoy día hacemos discípulos, no solamente congregantes. Hoy formamos líderes a cada uno como el Señor les ha dado. También confirmamos en la fe a muchos hermanos que tal vez de años ya han sido creyentes, ¿verdad? Pero que han tenido una doctrina errónea, una doctrina falsa. Entonces, hay mucho por hacer dentro de la obra, ¿verdad? Que así como vamos evangelizando, ¿verdad? Vamos trabajando dentro de la obra, ¿verdad? Eh, la obra se expande a cada día, ¿sí? Así como en la semana pasada nos compartían los demás compañeros que me antecedieron en este tema, cada uno tiene diferentes actividades, ¿verdad? Y veíamos algunas de ellas, ¿verdad? Cómo han ido discipulando, han ido eh, dando enseñanzas para que llegan a aceptar a Cristo, son discipulados, se forman liderazgos de diferentes ramos, ¿verdad? Y la iglesia se va expandiendo, va creciendo. Y yo creo que lo más importante, ¿verdad? También algo que no hice, no anoté en este punto, ¿verdad? Es que la iglesia de alguna forma se expanderá y tus nuevos líderes formarán también nuevas iglesias. Entonces, nosotros no nos podemos quedar con todo para nosotros solos, sino que la iglesia, así como ahorita nosotros nos impulsan, ¿no? Hay quienes nos impulsan para animarnos a establecer una iglesia, algún día también nosotros tenemos que animar a otros y a que lo hagan, ¿verdad? Y pues, ¿por qué no, verdad? Pues ponerles el hombro, y así como a nosotros nos han compartido, ¿verdad? Entonces, esta experiencia
pues se las comparto para que ustedes la tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, como conclusión, yo creo que lo más importante de establecer una iglesia es resolver la necesidad del lugar, de la comunidad, donde Dios puede, donde Dios puede, donde Dios nos ha puesto, a donde Dios nos envíe. Deseo de todo corazón con todo esto que pueda poner un granito de arena en la vida de cada uno de ustedes, en su ministerio, en algún, y que alguno pueda vivir esta experiencia de plantar iglesia. Sí, es muy hermoso, ¿verdad? Aunque he sufrido, sí es cierto, sí se carece, como he dicho, hay quienes no pagan no quieren sufrir el costo, hay quienes, pues no tienen el llamado y a largo plazo, pues, pues la obra tiende a ir para abajo, ¿verdad? Pero yo deseo de todo corazón que alguno de ustedes pueda decidirse como aquel basquetbolista, decidirse a establecer, a plantar una iglesia, ¿sí? Sea directa o indirectamente. ¿Sí? Entonces, yo en lo personal quiero ir terminando, ¿verdad? Con esto importante. Cristo está muy cerca, la venida del Señor está muy cerca. Podemos pensar y decir que el tiempo se ha acabado, se está acabando. Sí, y hace 2000 años, cuando Jesús decía que la mies es mucha y los obreros pocos, hoy es lo mismo, hoy es lo mismo. Aunque a cada día hay valientes, ¿verdad? Hermanos, hermanas que se deciden a esta obra de plantar iglesia, podemos decir que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Y el Señor Jesús tuvo razón cuando decía, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy día todavía es tiempo, todavía podemos hacer mucho. Podemos compartir que en la experiencia personal hemos trabajado mucho también, no solamente en casa, hemos salido a apoyar a iglesias, a evangelizar, a ministerios, diferentes ministerios en diferentes lugares, en diferentes ciudades de aquí de la región, de Huamantla y pues el estado y fuera del estado, ¿verdad? Hemos salido a compartir el evangelio y allá afuera hay mucha gente que por su necesidad, por todo lo que vivimos, está esperando a la predicación de la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros evangelizamos, pues nosotros tenemos que enviarlos a un lugar, a una iglesia, ¿sí? Para que ellos se empiecen a congregar, empiecen a conocer más, a crecer y a conocer más la palabra de Dios. Y pues podemos ver que la obra misionera también es importante. Puedo compartir, ¿verdad? Que en el caso personal somos una pequeña congregación, pero podemos contar, ¿verdad? En este día lo puedo compartir con ustedes. Gracias a Dios en la enseñanza, hay quienes han escuchado el llamado y no decididamente solamente que sean pastores, sino también, gracias a Dios, tenemos jóvenes misioneros. Entonces, aunque somos una congregación pequeña, ya tenemos misioneros. Tenemos ahí ese ejemplo del trabajo que nosotros estamos haciendo. Y cuando vemos el resultado, pues estamos agradecidos con Dios. Entonces, plantar iglesia es lo más maravilloso. Sí, es lo más maravilloso porque puedes comprobar cómo la obra te está esperando. La obra te está esperando. Hay gente, ¿verdad?, que te está esperando. Jovencitos que están metidos en drogas, ¿sí?, que están en anexos, que están en las cárceles, ¿verdad? Solamente nos espera. Los misioneros hacen su obra, ¿verdad? Y nosotros, como pastores, es esperar en la iglesia aquellas almas, ¿verdad? Para ayudarlas, para estar dándoles lo que necesitan, el alimento, como dice la palabra de Dios, que tengan el alimento a su tiempo, ¿verdad? Entonces, yo les animo que tomen ese ejemplo de ese basquetbolista, ¿verdad? Que se animen a tirar, que se animen a tirar, porque si no tiras, no anotas. Pero si tiras y anotas, tendrás
éxito. Así es en la obra de plantar iglesia. Les animo a que se decida y pues el resultado lo verán. Si ustedes son buenos para plantar iglesias, y no solamente una iglesia, ojalá tengamos el privilegio de plantar muchas iglesias. Entonces, agradezco de todo corazón la oportunidad y ojalá que estos puntos que acabé de mencionar sirvan para cada uno de ustedes, ¿verdad? Creo que soy el último que me toca compartir este tema, ¿verdad? Y pues ha sido bueno también aprender, porque también aprendo, ¿verdad? De los compañeros que me han antecedido, ¿verdad? Y pues no me queda más que decir gracias, Pastor Sun, gracias, compañeros, porque somos compañeros en la iglesia, ¿verdad? A los alumnos de diferentes lugares, puedo decir, les bendiga. Gracias, Pastor.